Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Psicología con Rod, donde hacemos las neurociencias más fáciles de entender, menos complicadas y menos complejas. Hoy no vamos a hablar precisamente de neurociencias, pero sí vamos a hablar de psicología clínica. El día de hoy pues les tengo este tema bastante interesante, bastante importante, que yo ya tenía tiempo que quería tocarlo, bueno, y pues hoy se dio la oportunidad de que estemos hablando de duelo. ¿Y por qué hablar de duelo? Porque dentro de los temas de psicología es algo muy solicitado por parte de nuestros pacientes y por parte de toda la sociedad. Sin embargo, el tema del duelo es algo de lo que no se habla. No se habla ¿por qué? Porque somos una sociedad que trata estos temas en el silencio de nuestras habitaciones, que no los hablamos con cualquiera y de pronto nos cuesta mucho trabajo expresarlo. Así que si tú eres una persona que está por acá, que recientemente perdió a alguien o que desafortunadamente en este tiempo de pandemia o antes de la pandemia tuviste la pérdida de algún familiar, de algún amigo o de alguna persona cercana, quédate porque este video te va a explicar un poquito qué es el duelo, en qué momentos lo vivimos y qué podemos hacer para hacerle frente. Así que muchas gracias por estar por acá. Les recuerdo que se pueden suscribir si todavía no lo han hecho, que pueden dejarme su like en este video, también activar las notificaciones para que les avise la plataforma de YouTube cada que tenemos un video nuevo. Y bueno, sin más, vamos a la información. Bueno, pues bienvenidos a todos los que ya están por acá. Yo les agradezco un montón que estén en estos videos cada vez que los hacemos. Recuerden que buscamos hacer tanto contenido que esté grabado en la plataforma como también contenido en vivo para aquellos que se van conectando. Y bueno, pues siempre tratando de atender a toda la gente bonita que está aquí acompañándonos en YouTube. Así que muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues vamos a este tema tan importante que es el duelo. Bien, pues el duelo, si nosotros hablamos del fenómeno que más ocurre después del nacimiento, obviamente es el ya no estar en este planeta, ya no estar aquí, porque nos vamos de este planeta. Entonces sabemos que el fallecimiento es lo que más ocurre después de los nacimientos, pero siempre que hay una pérdida, siempre que hay un fallecimiento, es, digamos, una tragedia. De hecho, este es uno de estos fenómenos que experimentamos en todas nuestras familias. Al menos vamos a tener uno o dos duelos. Así que me gustaría en este video abordar la idea del duelo, pero vista desde el punto de cómo manejamos la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún amigo, porque es algo que ha ocurrido bastante y de pronto la gente no tiene estos elementos para poder hacerles frente. Como bien te mencionaba, el duelo es algo que no hablamos en público, sino que lo tenemos más bien como algo que manejamos en casa, algo que manejamos en la privacidad de nuestras vidas, pero casi nunca vamos al psicólogo cuando alguien, pues bueno, se va de este mundo. Y eso ocurre pues porque básicamente no lo consideramos suficientemente motivo para ir, pero sabemos que dadas ciertas circunstancias, eso se puede transformar en un proceso depresivo. El día de hoy me gustaría abordar este tema justo para que tengan herramientas, estrategias y saber qué hacer. ¿Ok? Bien. El proceso de duelo, entonces, lo experimentamos cuando sufrimos una pérdida. Esta pérdida puede ser de una condición, puede ser de un objeto incluso. Hay gente que cuando se les rompe algún objeto pueden experimentar un proceso de pérdida. Cuando pierden literalmente un objeto también podemos vivirlo. Cuando perdemos una mascota, cuando tenemos pérdidas básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa con el duelo? El duelo es un proceso al cual vamos a entrar, en el cual se comprenden varias fases. El día de hoy vamos a hablar de un modelo que se llama Elisabeth Kübler-Ross, que de hecho es el modelo que más está aceptado socialmente en la comunidad clínica-psicológica y que de hecho lo enseñamos a nuestros pacientes para que tengan herramientas, estrategias y sepan de qué manera afrontar si es que están viviendo este proceso. Este video me gustaría orientarlo a dos públicos específicos. Uno, aquellos que han vivido el proceso del duelo y dos, aquellos que son el acompañamiento o la compañía de una persona que recientemente perdió a alguien, sea un familiar, sea un amigo, etc. Siempre debemos saber que necesitamos apoyo. No podemos pasar simplemente totalmente solitarios en este proceso y qué bueno que exista este tipo de contenidos para que se lo puedan pasar, para que lo puedan ver todas aquellas personas que requieren y que necesitan trabajar en este campo específico de la psicología. ¿Ok? Bueno.
Como te decía, es un proceso, es un fenómeno en el cual atravesamos y cuáles van a ser sus síntomas principales. Bueno, más allá de hablar de síntomas, hablamos de fases en el duelo. El primero de de estas fases que vamos a vivir se llama la negación. Cuando entramos en el proceso de negación, básicamente es que estamos sin creérnosla mucho. No nos cae el 20, podemos llegar a decir, ¿sabes qué? No me la creo, todavía no lo proceso. Todavía no creo que ya no esté. Sigo pensando como si todo fuera una pesadilla, como si fuera un mal sueño, como si no fuera real esto que estoy viviendo. Es decir, en ese primer momento todavía no alcanzamos a reconocer, a aceptar que ha ocurrido esta pérdida. Entonces, en esa primera fase lo negamos completamente. De hecho, en esta primera fase muchas personas pueden ni siquiera experimentar nada negativo porque dicen es que me parece un shock, me parece que esto no es real, esto no es cierto, ¿no? Entonces, en esa primera fase es eso, negamos que sea cierto, negamos que esto esté ocurriendo, e incluso muchos dicen, no, no es cierto, no, no pasó, pero sí está pasando. Eso no significa que nos estamos volviendo locos, ojo, sino que estamos en una fase de negación. ¿Ok? ¿Cuánto puede durar esto? Puede durar días, puede durar horas, puede durar, no diría semanas, porque realmente no es que dure semanas, dura los primeros días cuando hay una pérdida fuerte y después entramos en un proceso que se conoce como el enojo, que se conoce como enfado, como ira, irritabilidad. Todo eso pasa en esta segunda fase que la conocemos como la fase del enojo, donde una vez que hemos negado, entonces empezamos a buscar culpables. No, es que la culpa la tuve yo, es que la culpa la tuvo la familia, es que empezamos a buscar responsables o culpables. ¿Por qué? Porque ante la idea de querer resolver, estamos intentando resolver la situación, mi dolor, a través del enojo. Entonces yo busco quién es el responsable, quién es el culpable de lo que pasó. A lo mejor fue que no llevamos a tiempo al familiar al hospital. Es que si yo hubiera sabido que estaba enferma, posiblemente hubiera hecho algo más antes. Entonces empezamos a buscar como si hubiera un responsable, cuando en realidad es que no lo hay. E intentamos resolver a través de eso. Generalmente en este punto hay familias que se pelean, hay familias que debaten, hay familias que intentan buscar quién fue. Pero generalmente algo que pasa mucho con estas personas, y lo he vivido en mis pacientes, y lo has vivido tú con tu familia, es que nos culpamos nosotros. El primero que se culpa es el paciente o la persona en cuestión. Es decir, el familiar dice es que yo tuve la culpa, yo fui el malo. Empezamos a tener muchas sensaciones negativas hacia esta situación. Y entonces buscamos de alguna manera que esta culpa me haga sentir mejor a través de responsabilizarme. Pero esto no ocurre así. No ocurre de esta manera. Y después, una vez que ya negamos, una vez que ya nos enojamos, como vimos que ninguna de esas dos cosas resuelve, y esto puede pasar, como te digo, en lapsos de días, incluso semanas, entramos en un proceso que se conoce dentro del modelo del duelo, en esta fase que se conoce como la depresión. Depresión no significa que tengamos una depresión clínica, sino que experimentamos los mismos síntomas de la depresión, pero estos ya ocurren pasados unos días, pasadas unas semanas de que ocurrió el momento donde tuvimos la pérdida. En este momento la persona es muy probable que vea esta disminución en apetito, un aumento en el sueño, disminución en ganas de hacer las cosas, falta de concentración, incapacidad para poder poner atención, no podemos pensar en nada, nos duele la cabeza, no queremos ir a trabajar. Es normal durante unos días sentirse así, incluso algunas semanas, porque la persona está experimentando una gran cantidad de emociones asociadas a la pérdida. Entonces, también debemos saber aquí, y aquí me gustaría abrir el paréntesis para todos aquellos que somos un amigo, un familiar, que a veces no se trata de encontrar las palabras. Mucha gente dice entiendo tu dolor o estoy contigo en tu dolor. La realidad es que nadie entiende nuestro dolor más que la persona que lo vive. Es mucho más fácil decirte acompaño en tu proceso de dolor, te estoy acompañando. De hecho, lo que hacemos los psicólogos, lo que hacemos los especialistas es acompañamiento terapéutico. Ayudamos a procesar, a elaborar los procesos de duelo. De hecho, así es como se dice, procesar, elaborar el duelo, no superar un duelo, porque no estás superando una prueba, no estás superando a una persona, estás elaborando, que elaborar significa entender, comprender qué está pasando, porque a través de la comprensión también puedo tener herramientas. Ahora, mucha gente no viene a terapia porque falleció un familiar.
Mucha gente no viene a terapia cuando pierden a alguien. Vienen a terapia probablemente un año después, cuando se dan cuenta de que han estado todo un año mal. Ahí es donde yo le digo a la gente, le digo a mis pacientes, es que no tenemos que estar tal vez en un proceso así para poder acudir a recibir atención. De hecho, y eso se los comento, hay una rama de la psicología especializada en la atención de todos los procesos relacionados con el inicio y término de vida, que se llama tanatología. La tanatología es una de estas áreas que nos ayudan, son especialistas preparados, los tanatólogos, en cómo elaboramos y procesamos estas noticias. Por ejemplo, cuando alguien le da la noticia de, ¿sabes qué? Tienes un diagnóstico avanzado de una enfermedad terminal, puede ser cáncer, puede ser otra, y ese paciente, esa persona que recibe la noticia, probablemente está impactado. Los psicólogos especializados en tanatología nos ayudan a poder darle una lectura a esta información de una manera que podamos procesarla y elaborarla. Porque claro que va a ser un shock y muchas personas no están preparadas. Bueno, vaya, yo creo que nadie está preparado para una noticia de esta magnitud. Pero entonces cuando tenemos el apoyo de un especialista, podemos especializar justamente cómo voy a tratar esta información, tanto como especialista como el mismo paciente o como la misma familia. De hecho, en estos casos hasta la familia recibe información, instrucciones, psicoeducación, es como le llamamos los psicólogos, de cómo acercarnos, de cómo aproximarnos a estas noticias que de pronto son muy difíciles de dar y de pronto la parte médica únicamente se limita a dar la información a los familiares o al mismo paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces cuando decidimos acudir o no a terapia o con un especialista? Pues bueno, sabemos que este proceso de la depresión, esta fase dentro del proceso de duelo, puede tomarle a algunas personas unas semanas, en otros pueden ser meses, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo normal que una persona puede pasar triste? Hasta un año. La realidad es que hasta un año podemos ver una persona que todavía se conmueva hasta las lágrimas. Sin embargo, es muy diferente que eso limite la vida de la persona, que no vaya a trabajar, que no esté haciendo sus actividades y de pronto ahí es donde se vuelve importante intervenir. Ahora, ¿qué hacemos los que somos amigos, los que somos familiares? A veces ni siquiera se trata de decir nada. A veces solamente necesitamos brindar nuestra compañía. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber mucha gente que en las primeras semanas, pues claro que no van a querer salir, no van a querer hacer nada, pero conforme pasa el tiempo es bueno que integren actividades en su día a día. Es decir, que la persona que esté experimentando el duelo haga otras cosas, no solamente se encierre. Una de las cosas, y hace poco me decía una amiga, oye, ¿tú como psicólogo recomendarías que alguien se aísle? No. Nosotros no recomendaríamos eso. ¿Por qué? Porque el aislamiento lo que genera es estar ahí tú solo con tus pensamientos. Y cuando todos tus pensamientos son negativos, imagínate qué pasa contigo. Entonces, una persona que se aísla, que pasa semanas encerrado, encerrada, es una persona que probablemente puede estar en crisis y no lo sepamos. Y como no lo comparten, tampoco nadie lo sabe. Y eso fue una de las grandes cosas que ocurrió con la pandemia, con el fenómeno del estar en casa, que muchas personas no sabían manejar ni siquiera sus propias emociones y claro que lo que fue ocurriendo fue una cantidad de estrés cada vez más alto porque no sabían qué hacer. Entonces, por eso te comento que una persona que se aísla después de un proceso de duelo o después de una pérdida, es una persona que después de un tiempo sería bueno revisar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Algo que es bien importante permitir es que ellos se expresen. Una persona que acaba de perder a alguien, claro que va a necesitar hablar de ello. Entonces, a veces nosotros como apoyo podemos limitarnos a escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Porque esas personas necesitan hablar de eso. Y sobre todo vamos a encontrar esta parte de la negación, de yo todavía no lo creo. Hay momentos donde me siento enojado, enojada, irritable, donde grito, donde aviento cosas, ¿ok? Otra cosa que puede ocurrir es que de pronto las personas que tienen esta pérdida de algún familiar sigan manteniendo contacto con los objetos de esa persona. Es bien importante que en medida de lo posible, y ojo, no estoy diciendo tiren los objetos de la persona que se fue, simplemente guardarlos, ponernos en un lugar donde yo no los esté viendo, porque entonces al estarlos viendo de cierta manera funciona como un reforzador de manera negativa hacia el dolor. Entonces los procesos de duelo al final van a implicar eso, dolor. Pero de pronto hay gente que puede caer en un ciclo de sufrimiento al estar reforzándose continuamente todo lo de la persona, todos los objetos de la persona. Aquí el punto elemental es saber que el proceso del duelo es un proceso de aceptación.
Un proceso de aceptación que va a tomar su tiempo y que no necesita ni ser acelerado, ni tampoco requiere que sea, ¿cómo decirlo?, como empujado hacia que la persona se olvide del familiar o del amigo. Simplemente significa que nosotros debemos ir poco a poco entendiendo lo que simboliza una pérdida. Y que eso yo lo pueda trabajar porque en medida que hagan un trabajo sobre sus duelos, eso va a permitir justo que los duelos siguientes, ajá, no los viva de la misma manera. De hecho, cada duelo es muy diferente. Y con eso no significa que duelan menos, simplemente que tengo estrategias diferentes, que también puede ser que no sea el único familiar que perdió a alguien. A lo mejor los afectados son la mitad de la familia. Entonces, claro que cada uno va a vivir un proceso diferente, aunque sea el mismo tipo de persona o el duelo, vaya, ¿no? O sea, aunque sea el mismo duelo, todos lo van a vivir de forma diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esta depresión, de este proceso que se llama depresión en las fases del duelo? Viene algo que se llama la negociación. La negociación entonces es cuando ya me di cuenta que no voy a resolver negando, que no voy a resolver con enojo, que no voy a resolver también abandonándome. Y uno de los elementos importantes también donde nosotros podemos poner atención es en el autocuidado. Hay gente que deja de comer, hay gente que deja de tomar agua, hay gente que deja de bañarse, hay gente que deja de cuidarse. En el proceso de duelo es a veces común ver esto, pero ojo, si esto se mantiene durante varias semanas, varios meses, ya no es normal. Ya tenemos que ir con esta persona y probablemente tal vez llevarlo a terapia, llevarlo a que reciba atención, porque son personas que básicamente se empiezan a abandonar y eso para nada es recomendable, ¿ok? Entonces, ya cuando estamos en esto, como te menciono, viene una fase de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Como ya me di cuenta de que eso no me va a servir, entonces empiezo a ver de qué manera puedo volver a retomar mi vida. Generalmente esto pasa, imaginemos, voy a hablar de un tipo de duelo diferente cuando perdemos un empleo. Cuando perdemos un empleo, pues básicamente empiezo por la negación, no es cierto, ¿cómo me van a correr? ¿Por qué me despidieron y tal? Después viene el enojo, no, es que el culpable es tal, el culpable es aquello. Entonces yo empiezo a buscar a quién responsabilizar por mi despido. Ya después entro como en este punto de la depresión que a lo mejor digo, no voy a encontrar otro trabajo, me va a ir muy mal, no puedo salir adelante y finalmente entro en la negociación. Obviamente te lo estoy diciendo muy rápido, pero así no es como ocurre, toma más tiempo. En esta fase de negociación digo, bueno, pues ya perdí ese trabajo, me dieron mi liquidación, ¿qué más tengo? Bueno, pues mira, puedo buscar otro empleo, me puedo mudar de ciudad, puedo hacer esto, veo mis opciones. Entonces me doy cuenta que no todo es como tal el dolor. Y finalmente llego, y esto pasa ya después de unos meses, a la fase de aceptación. En la fase de aceptación es cuando nosotros ya estamos elaborando finalmente el punto final de este duelo y ya estamos en un punto más bien de salir adelante, de que ya acepté que esta persona ya no va a estar más en mi vida, de que ya acepté que ya no voy a tener esta situación, que ya no voy a tener esta misma vida y me empiezo a adaptar a lo que viene, empiezo a ver hacia adelante. Eso, mis queridos pupilos de la psicología, mis queridos acompañantes en este camino de la psicología con Rod, no significa que estoy olvidando a la persona, significa que aprendo a aceptar ahora mi vida sin esa persona. Eso es lo que se llama la superación o el proceso de la elaboración del duelo. ¿Todos pasaremos por ahí? Sí. ¿Todos pasaremos por algún duelo cercano? Es muy probable. Pero esta información, y en este momento me gustaría que si tú tienes y conoces a alguien que tiene que ver este video, mándaselo, porque sabemos que esto, hay alguien que está pasando por ahí. Yo creo que algunos de ustedes están pasando por este proceso, pero no lo hablamos. Aquí en México tenemos mucho el lema de los trapitos sucios se lavan en casa, y eso significa que no lo hablamos. Allá anda la gente por ahí con sus duelos recientes, sus pérdidas. Dicen que la pandemia algo que nos robó fue la capacidad de poder elaborar nuestros procesos de duelo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que de pronto sí hay muchas cosas que no se hablan. Hay muchas cosas que de pronto ni siquiera las procesas. Y a veces es tanto o pasó tanto. Hay familias que perdieron a muchos integrantes ahora con esto de la pandemia. Que dicen, yo ya no veo los golpes o ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Y a lo que se refiere esta frase es, ya no siento el dolor, sino nada más veo cuántos duelos están ocurriendo.
¿no? Entonces, a mí me gustaría que todos los que están por acá, que las personas que nos acompañan en este día, vean esto como un proceso. El duelo es un proceso. No significa que ocurra de manera lineal, así que vayamos de la negación al enojo, a la depresión. O sea, a veces vamos de uno a otro como ranitas brincando y nos puede tomar meses. Pero sepan que hay especialistas preparados para atenderlos, que hay familia que los quiere escuchar, que los puede apoyar y sobre todo especialistas que los van a ayudar. Entonces, esto afortunadamente es un fenómeno que ha sido estudiado, que ha sido investigado, que hay inclusive especialidades y subespecialidades en la psicología que se dedican específicamente a apoyar a pacientes con esta clase de situación. Y bueno, si eres una persona que no puede acudir a un proceso de terapia, también hay lecturas complementarias. Si ustedes quieren a lo mejor alguna recomendación de libro, pueden escribirme, con gusto se las hago, sobre qué tipo de lecturas nos pueden ayudar a elaborar estos procesos de duelo. Ajá. Y no estamos solos, sobre todo no estamos solos, no nos aislemos. Si acabamos de perder a alguien, lo peor que puede ocurrir es de pronto aislarnos y abandonarnos, porque eso nosotros en la psicología le llamamos la red de apoyo. La red de apoyo significa justamente como si fuera una red en la cual tú caes y esa red te apoya, te sostiene para que no te caigas. Esos son amigos, esos son familiares, eso es hablar con alguien. E incluso esta clase de videos puede funcionar como un tipo de red, pero no es exclusivo. Hay otras cosas que podemos hacer. Sobre todo, algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes es estructurarnos, es tener actividades, es no dejarnos, no abandonarnos, porque lo más elemental, que es el autocuidado, lo podemos hacer. Tomar agua, comer bien, intentar dormir lo que podamos dormir, pero sobre todo no abandonarnos. Porque si de pronto, yo entiendo las emociones es un poco más complejo recuperarlas, pero el físico es algo que una vez que se empieza a degradar el cuerpo es más difícil poder recuperarlo. Entonces, llévense estos tips como tips obviamente y consejos de un especialista en salud mental. Quiero que ustedes esto lo tengan muy presente porque no sabemos hacia el futuro los tiempos que se vengan. Ahorita estamos saliendo de una pandemia o parece que estamos saliendo de una pandemia, pero sabemos que estos fenómenos pueden volver a ocurrir en cualquier momento y sobre todo tener muy presente que siempre que vivamos una cuestión de este tipo, hay un camino, hay un fin y hay una salida, que no necesariamente el dolor es lo único que vamos a vivir. Como yo les digo, el dolor es algo inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. No suframos, aprendamos también a delimitar la cuestión del dolor que vivimos y yo sé que de pronto suena fácil cuando lo dice alguien como yo desde este lado. No es fácil, yo sé que no es fácil. Nadie lo entiende más que la persona que lo está viviendo. Los de que estamos afuera pues podemos quizá percibir, comprender hasta cierto punto, pero el que lo está viviendo es una persona que requiere mucha empatía, mucho apoyo. Por eso tampoco subestimemos el dolor de cada persona. Al contrario, seamos empáticos, apoyemos y a veces hasta nuestra misma compañía es un apoyo, hasta llevarle a alguien de comer, hasta quizá prepararle un té, estar ahí con esas personas. ¿Ok? Entonces, tengan ese tip. Les agradezco mucho que hayan estado por acá. Ese sería el tema que hoy estaríamos platicando. Les agradezco muchísimo su compañía, el valor de su atención y sus oídos que me regalaron en este videito. Como les comento, si todavía no están suscritos, suscríbanse, activen las notificaciones, denle like a este video si les está gustando los contenidos de Psicología con Rod. Recuerden que ustedes pueden sugerirlos en los comentarios los videos que les gustaría que hagamos. Y bueno, nosotros desde acá siempre haremos contenido de valor que pueda poner un granito de arena a sus vidas y sobre todo que se vayan con un mensaje de buena vibra. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y les agradezco estar por acá. Nos vemos en donde más, aquí en Psicología con Rod. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico, psicofisiólogo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!